Mi papá realmente trabaja en instrucción criminal por necesidad. Él estaba como investigador. Logró vincularse a través de la Procuraduría, o sea, fue como haciendo carrera. La masacre de la Rochera ocurre el 18 de enero de 1989. En diciembre del año 88 mi papá ya nos decía que iba a esta comisión. Y él sale como unos, eso fue un miércoles, sale como unos 3 días antes, como un lunes o un domingo, él viaja a Barranca. Una comisión integrada por 15 funcionarios, dentro de los cuales van 2 jueces, secretarios, investigadores y conductores, en 3 carros de la organización, pues de la rama judicial en este caso. Y ellos llegan y efectivamente comienzan a averiguar y a citar a las personas que se supone tenían información de estos crímenes. Él sí tenía mucho miedo. De hecho, yo les quiero contar acá un hecho que siempre para mí es como un recuerdo, y cuando mi papá se iba a ir, él sentía mucho miedo de que posiblemente lo iban a matar, es decir, como que iba a pasar algo, ¿sí? Este término es zona roja, vamos para zona roja, y pues Barranca en esa época pues era. Entonces él me dice, sube a despedirse, yo estaba con mi hermana y como sollozando nos dice, les encargo a Mario. Mario es mi hermano menor, nosotros somos 4 hijos y mi hermano pues en ese momento tenía 10 años, entonces sí, yo creo que todos los de la comisión sí presentían, mi papá también presentía que algo iba a pasar, que iba a ser difícil. $1.262 personas que han ejercido el poder judicial en diferentes lugares del país han sido atacadas, desde asesinadas hasta desaparecidas o secuestradas, cuando no sencillamente amenazadas y hostigadas. Los miembros de la Comisión Judicial le piden protección a la policía y al ejército para ir a hacer esas diligencias, porque se sabía que en la región existía presencia de grupos guerrilleros y específicamente del paramilitarismo. No se les da protección. Inicialmente son interceptados por un primer grupo que eran aproximadamente de 25 a 30 personas uniformadas, armadas, que dijeron pertenecer a las FARC. Los requisan, les quitan los expedientes que llevaban y les quitan el armamento y los concentran en una bodega, en un sitio que estaba ahí cercano, para hablar con ellos. Mi mamá y mi hermana mayor estaban en la casa y la llaman y le cuentan lo que sucedió. Una de las jefes de mi mamá le contaron qué había pasado, que a Arturito le había pasado algo en la comisión. A finales de los años 80 ocurrieron varias persecuciones alrededor de magistrados, jueces que se judicializaron, se asesinaron, y hubo persecuciones judiciales que desembocaron en muertes, asesinatos, exilios. Varias de las víctimas de asesinato que se mencionaron hoy, yo las conocí personalmente. Conozco a los familiares de muchísimos de ellos y también de muchos que no están hoy aquí. Es algo que realmente ha estado en mi vida siempre. Esa violencia contra el Poder Judicial, esa desprotección de los jueces. Los amarran, que esa es la parte complementaria, y se los llevan. Salen y aproximadamente a los 5 kilómetros más o menos de distancia
en un sitio que llaman así la vereda de la Rochela, los ejecutan. Y los ejecutan en una forma inmisericordia. Tenemos destinatarios del Palacio de Justicia, de la masacre de La Rochela se atendieron, de la masacre de Usme. Tenemos también de desaparición colectiva en Valledupar, que ocurrió hace unos años. También tenemos el atentado que ocurrió en Tibú. Lo del parqueadero Padilla, también hay personas involucradas. La desaparición, el asesinato de 5 muchachos del CTI en Pasto en este momento. Se están atendiendo pues a las familias de ellos. Mi papá primero lo declaran muerto, inmediatamente lo llevan al policlínico y ahí comienzan, como me imagino, que a organizar todo para que, pues siento yo, para que no diga, para que no hable, ¿no? Y realmente la noticia sale después de que mi papá está vivo. De hecho, la gente nos llegaba como a darnos el sentido pésame porque la noticia alcanzó a salir de que él había fallecido. Es decir, nadie debía quedar vivo. Quedan 3 sobrevivientes que quedaron debajo de los muertos, porque a todos les aplicaban los tiros de gracia. Como a los 15, 20 minutos, cuando ya se sintieron solos, uno comenzó a llamar a los demás. Dice, si hay sobrevivientes, ¿qué pasó? Yo estoy vivo, ¿hay alguien más? Y después responde otro de los sobrevivientes. Y después responde el otro. Entre 1985 como hasta 1991, que responde al contexto del estallido de seguridad, a la justicia de instrucción criminal, a la justicia de instrucción criminal. Un segundo momento es posterior a la Constitución del 91, donde se crea la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación, y la última periodo, y eso va del 91 al 2006. Y el 2006 en adelante responde a las transformaciones alrededor de la ley y la apertura, digamos, alternativas de reparación. Ley de víctimas, ley de justicia y paz, y digamos el proceso de paz que en este momento se encuentra vigente. No podemos salir de este cargo con la frente en alto si no hemos logrado encontrar a los que permanecen desaparecidos, recabar la responsabilidad de los perpetradores de los atentados, esclarecer la verdad, erradicar la corrupción en la propia justicia. Es que mi papá esa misma noche lo trasladan a Cajanal en su momento, y pues hay los 3 sobrevivientes los trasladan y digamos poder hablar con mi papá era muy difícil porque por seguridad los tenían a todos en una habitación y hablar con él en ese momento simplemente era verlo vivo, ¿no? Y mi papá sí sentía mucho temor también de contarnos, ¿no? Porque ellos también sentían que podía pasar cualquier cosa. Llegaron las amenazas de que los iban a rematar y los iban a ejecutar ahí en la clínica. En consecuencia, les tocó sacarlos de ahí con helicópteros de la policía para traerlos a Bogotá. Nos dejaron solos. Fue el relato que más frecuentemente escuchamos en la Comisión de la Verdad cuando iniciamos la investigación en búsqueda de entender, de esclarecer qué había ocurrido al poder de la justicia en el contexto del conflicto armado. La soledad del juez, de la jueza, que buscando emitir una sentencia o cualquier providencia judicial, desde la más pequeña, desde una orden de captura, tenía la conciencia que estaba firmando su sentencia de muerte. ¿Qué tenía que ver la comisión judicial para que realizaran estos hechos? Y todo parece indicar, de acuerdo con lo que dicen, en que había que darle un escarmiento a la rama judicial para que no se metiera en las investigaciones contra la fuerza pública. Yo siento que mi papá nos fue contando, a lo largo de su vida nos fue contando este hecho. O sea, no de manera inmediata pudimos hacer un vínculo, una reunión como familia, porque ellos casi estuvieron como 2 meses en Cajanal, ¿sí? Cuidándolos, y después los sacan del país. Después a mi papá lo ponen a viajar. Entonces el vínculo con mi papá, o sea, después del hecho la familia se fractura. Lo que más se ve en este momento son las amenazas, pero eso es como una modalidad de violencia que desemboca en otras. Que puede desembocar en el exilio, que puede desembocar en un potencial homicidio no solo de la persona, sino de los familiares.
Principalmente el mayor caso es amenaza, pero tenemos varios relacionados con la muerte violenta, el secuestro, hay varios casos relacionados con la desaparición forzada y en exilio sí se tiene un porcentaje de personas que en este momento todavía permanecen en el exilio, que son casos que vale mencionar en su mayoría están impunes, cerca de un 94%, puede estar mal en la cifra, pero sí es bastante alto el índice de impunidad frente a los casos. La soledad de los funcionarios de la justicia que por practicar una audiencia sabían que estaban tocando a una persona intocable de la sociedad. Las personas, los grupos de investigadores que tenían expedientes tan sensibles que muchas veces terminaron desaparecidos de los anaqueles cuando no corrieron esa misma suerte. Él siempre era muy querido dentro del grupo de las personas porque así lo sentí después cuando le pasa esto, como lo querían. Le gustaba cocinar, una manera para darnos amor era a través de la comida. Él era de los que los domingos uno terminaba de desayunar y ya hagamos el almuerzo, ¿no? Sí, mi papá, la manera que encontró para darnos amor fue a través de la comida. Se condena al Estado colombiano y una de las obligaciones debe ser proteger y darle infraestructura de protección a los miembros de la rama judicial que hacen su trabajo. Mi papá muere en el año 2013. Yo siento que para mi papá fue un descanso que hubiera salido la sentencia. Como que, pero también comienza a enfermar. Que desde la mirada que yo lo tuve que trabajar es como que ya se resuelve algo que lleva cargando. Y muere en el 2013, 2 días antes que él muere, comienza a hablar de este hecho. Hay una gran diversidad en impactos y afectaciones que redunda en cómo se construye, se consolida o se resolidifica la vida familiar. Familias que se han separado, familias que están en conflicto, familias que se cuestionan los unos a los otros por ese simple hecho, ¿no? Es muy difícil. No me puedo quedar ahí como víctima toda la vida. Cuando pasan estos hechos uno tiene como momentos, ¿sí? De rabia, dolor, negación, hasta la aceptación y decir, bueno, ya, ¿sí? A la justicia le corresponderá investigar. Creo que hay una justicia divina allá y digamos, desde ahí yo no espero nada del Estado, porque también lo han hecho todo. Yo siento que para mí esto, volver a contarlo, es sanador y se lo agradezco porque es desde otro lugar, desde un lugar que ya ha transitado. Le reitero, yo no me quiero quedar como víctima. Yo por eso elegí un camino diferente y llevo en este trabajo de estar desde otro lugar y mi deseo y mis sueños, como yo puedo apoyar a otras víctimas y también como yo puedo tejer para que esto no se vuelva a repetir. 17 años para hacer el reconocimiento y la investigación continúa y está vigente. A la diestra, sin papá, sin mamá. Es no dejarlos en el olvido o no olvidar a esas personas que estaban en deber de su labor. Para que la sociedad colombiana conozca de la fuente directa estas situaciones y hechos y que ojalá no queden en la impunidad y que no se vuelvan a repetir. En este encuentro encontrar un reconocimiento por parte del Estado de que se vulneraron los derechos, de que se desprotegió una población, sobre todo para las personas que trabajaban para la institucionalidad. Si juntos aportamos, si juntos ponemos una mano también con la ayuda y la voluntad, que es una palabra que se la escuché a alguien el primer día que me reuní con Elías Camilo Umaña, dijo, lo que tenemos es voluntad de trabajar. Yo creo que a partir de este reconocimiento se puede construir en las víctimas una esperanza de que sean reconocidas, de que sean visibilizadas y de que sus procesos puedan tener una luz de esperanza en términos de justicia. Para los servidores que actualmente viven situaciones difíciles en todos los territorios del país, que se pueda trabajar incluso desde la prevención y la protección de este oficio y se retorne la dignidad a ellos como servidores. El acto de reconocimiento sea un acto que les permita a ustedes sentirse dignificados. Como una luz de esperanza, como señalaba la mandala que inició este encuentro. Las nuevas generaciones necesitan saber que sí hay una justicia buena,
que sí hay momentos donde se aplica la justicia. Las vivencias tan duras que estas familias han tenido, ese hecho de la esperanza, de guardar una esperanza después de tantos años, ese amor, esa perseverancia. Donde de pronto se nos salen lágrimas, pero ya no son lágrimas de dolor, sino de alegría, de recordarlo, de tenerlo como, o sea, vivo. Y de tenerlo vivo y de saber de que así no esté presente con nosotros, permanece en nuestro corazón. Mis hijas son como la parte débil mía. Jaycee Wenyu, que cuando ella tenga esos momentos y piense en su papá, piense en las cosas buenas que él hizo en este mundo. Si queremos llegar rápido, caminemos solos, pero si queremos llegar lejos, caminemos en juntanza. Entonces yo creo que debemos estar juntos para poder llegar lejos y hacer muchas cosas. Principalmente han cambiado, ¿no? Desde la guerrilla y el paramilitarismo hay actores como concretos que están involucrados. No sé si puedo decir nombres, la verdad, pero principalmente la guerrilla y el paramilitarismo, ahorita con el ELN también y de grupos armados organizados como el Clan del Golfo pues hacen parte como de las líneas transversales o grupos delincuenciales concretos en las regiones. Mi esposo fue un representante de la justicia, ofrendó su vida en honor a la búsqueda de la verdad y la justicia. Luchó por no dejar el homicidio de un ministro de justicia colombiano en la impunidad. El día jueves 26 de noviembre de 1991 a la 1:30 p.m., poco antes de llegar a la vereda La Unión del municipio de Usme, la FARC hace detonar una carga de dinamita en la carretera que impacta el vehículo, donde se movilizaban los integrantes del Poder Judicial y acto seguido la columna guerrillera abrió fuego. Nosotros somos una pequeña representación de las nuevas generaciones que han dejado y siguen dejando más de 1.200 funcionarios del Poder Judicial que hoy no están o que si están sufren las consecuencias de cumplir con una justicia honesta. Todos llegamos a la misma conclusión, que nos hicieron un daño irreparable, nos dejaron un vacío difícil de llenar. Nosotros perdimos a un padre, a un hijo, a un esposo, a un familiar correcto, que confió en la justicia, que confió en su identidad. El proceso y el acto de reconocimiento que se hizo fue alrededor de los impactos y afectaciones sobre los servidores judiciales y sus familias, en general. Este ministerio se dedicará a partir de hoy prioritariamente a una lucha sin cuartel contra la impunidad. Cuenten con este soldado en una lucha contra la impunidad, ojalá sin precedentes en Colombia. Muchos jueces, funcionarios, investigadores tienen miedo incluso de denunciar, de hablar, miedo, zozobra, incluso funcionarios aquí sentados. La última situación en el 2023, después de haber realizado unas audiencias de legalización de captura, formulación de imputación a estos grupos que hacen presencia en el municipio de Vegachí, Antioquia, llegaron estas amenazas, incluso ya han llegado hasta mi casa. Mi riesgo fue catalogado como extraordinario y la UNP lo que realizó, me entregó, fue un chaleco antibalas. Pero no quisiera ser, como lo hemos escuchado, un mártir de la justicia. Que mi familia mañana o pasado esté aquí llorando y aclamando la sed de justicia
tal como los tiene hoy, y lo hemos escuchado a todos los compañeros de la rama judicial. Tenemos funcionarios judiciales que están en un contexto riesgoso, solicitan un traslado, pero se van a otro contexto aún más riesgoso para ellos. Por ejemplo, tenemos una persona que pues estaba en una región del Valle del Cauca, dicen yo estoy amenazada, pero me dieron mi traslado, pero me dicen que me vaya a Arauca, y en Arauca pues yo tengo acá a mi mamá, yo tengo acá a mi hijo, yo no puedo cambiarles la vida, es algo muy complejo. Y sí, efectivamente soy un sobreviviente, pero además hermano de un héroe caído, también investigador del CTI, William Duarte Cristancho, quien también perteneciera a la Fiscalía General de la Nación, seccional norte de Santander. Masacrado junto con otro investigador también héroe, Wilson Iván Rodríguez Urrego, en un ataque de tipo sicarial y violento en Ocaña Norte de Santander, el 20 de marzo de 1993. Y yo, que como les mencioné, también soy un sobreviviente, pero de otro hecho violento posterior, ocurrido el 13 de marzo de 1996 en la localidad de Tibú Norte de Santander, donde servidores de la unidad local del CTI y de la Fiscalía de Tibú fuimos víctimas de una acción terrorista conjunta del EPL y el ELN, para destacar el sentimiento de frustración que nos embarga y que hoy sentimos las familias de las víctimas caídas, y nosotros los sobrevivientes, los desaparecidos y sus familias, no solo de estos hechos sino de muchos otros, que hoy han sido tristemente olvidados por nuestra institución, al igual que quienes somos sobrevivientes, quienes vivimos en carne propia el horror de pensar que moriríamos acribillados y que solo fuimos visibles por un momento. Es algo colateral a las familias y también, pues por supuesto, que desemboca en un riesgo de yo no puedo dejar que mi hijo salga a la calle, o yo para cuidarme a mí mismo tengo que cambiar las rutas, como llego a mi casa, coger un transporte diferente, cambiar las entradas, ponerme gafas, ponerme una cosa para que la gente no me reconozca. Hasta allá llega el punto de la incertidumbre y el miedo que desemboca en un caso como por ejemplo la amenaza. Y pues ya en el exilio obviamente es una cosa un poco más, pues bastante fuerte, donde pues las personas sí han tenido que irse y terminar, no sé, en España, en algún lugar donde de pronto puede que tengan un acompañamiento, puede que no lo tengan, no tengan suficiente subvención económica y no puedan trabajar, o si puedan trabajar estando allá. Es bastante complejo, la verdad. Este gobierno no va a perder la empatía. Vamos a seguir trabajando de la mano de la sociedad que conforman tantas personas como ustedes, como sus familiares, como sus descendientes, que estamos decididos a construir una Colombia con fraternidad, con sororidad, con consideración del otro. La ambición de reconocer las dignidades de las personas que han dado su vida para conseguir una sociedad más justa, el reconocimiento de esas valentías incluso con mucho miedo, y el reconocimiento también de la solidaridad. Esto fue un proceso muy comprometido, como le comentaba, para hablar con las víctimas, escucharlas, escuchar lo que tenían que decir, lo que tenían que criticar, lo que querían manifestar. Y eso pues tengo entendido que no se había hecho antes con este grupo en particular, y es algo de resaltar. Por primera vez, un gobierno del orden nacional nos tiene en cuenta a los funcionarios judiciales, servidores judiciales, para visualizar ante la comunidad nacional e internacional a este reconocimiento de la víctima de la violencia de la rama judicial. Es muy importante porque es la primera vez que dentro de una plataforma de gobierno se reconocen estas victimizaciones. Es más allá de eso, siento que esto es una apertura para establecer acciones concretas, y que tener una plataforma y una legitimidad desde el gobierno abre las posibilidades y el camino no solo para evitar que estas victimizaciones sigan sucediendo, sino también para que la opinión pública y la ciudadanía reconozca este otro sector de víctimas que en cierta medida tiende a ser muy olvidado. ¿Por qué? Porque están muy anclados, pues hacen parte de una de las ramas del poder público. Vamos a continuar de la mano del mandato popular que recibimos para cambiar este país, para construir un país con justicia, con reconocimiento a las gentes de bien, con sometimiento de las estructuras criminales, por supuesto que sí, con sometimiento que implica asunción de penas, con reparación,
con justicia restaurativa, por supuesto, que es de los mejores inventos de la sociedad contemporánea y que podemos comenzar a adaptar, o que ya estamos adaptando con pasos aún tímidos, pero que se pueden ir aumentando.